Viaja mucho, estudia mucho y conoce cada parte del mundo. Ahí va el viajero de hoy, John Horton. John y el mundo. Italia, maravilla en las artes. Hola viajeros, bienvenidos a otro episodio de Yo y el Mundo. Soy José Antonio Ortiz y ahora os voy a hablar de Italia, un país realmente conocido por su arte, su turismo y su gastronomía. Y ahora mismo voy a hablar de su cultura, su historia y también sobre un personaje que hizo tantas cosas que les podemos considerar un intelectual como Dios manda. Así que no los proyectáis porque iba a Italia. En la Edad de Hierro aparecieron algunos de los primeros pueblos que poblaron Italia, como los venetos, los etruscos, los latinos, los oscos e incluso los griegos. Más tarde, en el siglo VIII a.C., Roma fue fundada, según la tradición, por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, y pasó a ser un imperio con el paso de los años, ocupando la península itálica en el siglo III a.C. y la mayor parte de Europa en el siglo III después de Cristo. Pero todos estos dominios luego fueron divididos en dos por Teodosio I el Grande. Una parte fue el Imperio Romano de Occidente y otra fue el Imperio Bizantino. El Imperio Occidental fue descartado en 476 por los bárbaros, que luego pasaron a ser ostrogodos. En la Edad Media, Italia fue dividida en muchas más partes, desde Nápoles hasta Lucca, y estas fueron evolucionando durante siglos por conflictos u otras causas. El inicio de la Edad Moderna comenzó cuando el Imperio Bizantino perdió Constantinopla en 1456, dando el progreso al nuevo Imperio Otomano. En el siglo XIX empezó la unificación italiana con el objetivo de que el Reino de Cerdeña o el Reino de Italia desde 1860 ocupe toda la península. Este objetivo se cumplió en 1870. Al igual que Inglaterra, Francia y otros territorios, Italia tenía su propio imperio colonial. Algunas de sus posesiones son Libia, Somalia, Eritrea, Tianjin y Albania. En 1922, Benito Mussolini empezó su dictadura fascista, haciendo que el país se aliara con la Alemania nazi y el imperio japonés. Todos estos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Por último, en 1957, Italia se introdujo a la Unión Europea, siendo uno de los primeros países en incorporarse, junto con Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Italia es un país de Europa que cuenta con una superficie de 300.000 km², una población total de 60 millones de habitantes. El país limita con otros países como Suiza, Austria y Eslovenia, y con mares como el Mediterráneo, el Jónico, el de Tirreno y el de Liguria. En geografía, el 23% del territorio italiano es llano, un 35% montañoso y el 42% con valles. Además tiene 3 islas, Sicilia, Cerdeña y Elba, por no hablar de sus 4 volcanes principales, Etna, Vesubio, Vulcano y Stromboli. En clima, se puede diferenciar el país en 3 regiones climáticas: el Mediterráneo en el sur de Italia, los llanos en el río Po y los Alpes, y los Apeninos en Liguria. Italia también es conocida por sus marcas de gran éxito como Generali, Eni, Gucci, Fiat y Prada. En religión, el 88% de la población italiana es católica, el 5,8% es no religiosa, el 2% es musulmán, el 1,6% es ortodoxa, el 1,4% es protestante y el 1,5% es de otras religiones. En Italia, solo 2 ciudades superan el millón, Roma y Milán, pero también hay otras como Nápoles, Turín, Palermo y Genoa. Italia además tenía personas bastante importantes en cada tema. Hubo inventores como Marconi y Tascani, filósofos como Séneca y Marco Aurelio, pintores como Botticelli y De Chirico, compositores como Vivaldi y Verdi, y diseñadores de moda como Armani y Benetton. Italia posee bastantes sitios turísticos mundialmente admirados. Entre otros están el Coliseo, la Torre Inclinada de Pisa, los canales de Venecia y la Catedral de Milán. Otra cosa que nos gusta de Italia es su gastronomía.
Está, por ejemplo, la pasta de distintas variedades como espagueti, tagliatelle, farfalle, fusilli, gnocchi, ravioli y caneloni. También la pizza, la caprese, el risotto, los embutidos y el tiramisú. En deporte, por último, su principal juego es el fútbol. Su selección ha ganado 4 mundiales. La de Italia en 1934, la de Francia en 1938, la de España en 1982 y la de Alemania en 2006. También participó como sede en los Juegos Olímpicos de 1944 en Cortina d'Ampezzo, de 1956 en Cortina d'Ampezzo también, de 1960 en Roma y de 2006 en Turín. Leonardo di Piero da Vinci fue un notable polímata del Renacimiento italiano. A la vez fue un anatomista, arquitecto, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, pintor, poeta y urbanista. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una ciudad cerca de Florencia. Sus inicios en las artes probablemente tenían que ver con su abuela paterna que se dedicaba a la cerámica. De niño, Leonardo tuvo tanta curiosidad que se dedicó a crear animales mitológicos que él mismo inventó. En 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo el magisterio de Andrea del Verrocchio, y después de un año trabajando ahí, Andrea introdujo a Leonardo en más clases como la química, la metalurgia, el trabajo del cuero y la carpintería. En 1481, un monasterio le encargó la adoración de los magos, un mango que Leonardo nunca acabó, probablemente decepcionado por no haber sido elegido por el Papa Sixto IV para decorar la Capilla Sixtina. Luego, en 1490, creó una academia que llevaba su nombre, en la que durante unos años enseñó sus conocimientos. Luego empezó a pintar La Última Cena 4 años después, para el convento dominico de Santa María delle Grazie. Este mural tiene una superficie de 40 metros cuadrados y medio, casi una vez y media mayor que el Guernica de Picasso. En los primeros años del siglo XVI, Leonardo se trasladaba a Venecia, Florencia, Milán y Roma para seguir en sus estudios y recibir más misiones relacionadas con su trabajo. En 1503 pintó la Mona Lisa, un retrato que muestra a Lisa Gherardini, una noble nacida en Florencia. Unos años después se dedicaba al vuelo de algunas aves, que luego se basó en algunos artefactos voladores que él mismo inventó, como helicópteros, planeadores y también paracaídas. En 1513 Leonardo se fue a Roma, donde trabajó para el Papa León X, miembro de la rica y poderosa familia de los Médicis. Luego en 1516 se marchó a Francia junto con su ayudante, el pintor Francesco Melzi. Se instalaron en el castillo de Clos-Musée, donde el rey Francisco I vivió en su niñez. La muerte de Leonardo ocurrió en 1519 a los 77 años de edad por una enfermedad anterior. Leonardo da Vinci fue un hombre extraordinario porque pintó una de las obras más famosas del mundo y creó artefactos que funcionan hoy en día. Y además simplemente porque es un genio en casi todo. Bueno, viajeros, ya hemos descubierto bastantes cosas sobre Italia, su historia, su cultura, su gastronomía, su arte y también bastantes cosas que no sabíamos sobre Leonardo da Vinci. Así que recordad, si vais a Italia, sobre todo descubrir su arte, que seguramente es lo más maravilloso que hay. Bueno, ya me voy. Adiós a todos y viajad mucho.